Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Raven, Axel, Javier, Denis, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En la oscuridad de las montañas de Chiapas, un equipo de élite avanza en silencio, atentos al entorno que parece observarlos a ellos más de lo que ellos pueden ver. El objetivo es claro: capturar al capo criminal que ha tomado control de la región y asegurarlo antes del amanecer. Las señales están frescas, han estado siguiéndolo durante horas, pero algo más, una presencia sin forma definida, lo sigue desde el principio y cada vez es más evidente. Huellas extrañas, sombras de criaturas altas y delgadas que se desvanecen entre los árboles. Un aire denso que oculta más de lo que muestra. Ninguno de ellos ha mencionado lo que ha visto en la espesura, pero cada uno lo sabe. No están solos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Santiago, pero aquí todos me conocen como el Jaguar. Llevo varios años de experiencia en el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, mejor conocido como GAFES, y aunque he tenido mis encuentros con lo inexplicable en la sierra, esta misión que nos enviaron a realizar en Chiapas tenía algo diferente desde el principio. Nos asignaron la captura de un pez gordo, alguien de alto perfil que había conseguido burlar a las autoridades y moverse libremente entre los poblados del área, sembrando el miedo y el caos entre la población. Nuestro contacto en la región nos informó que el capo había sido visto cerca de una zona aislada en las montañas, donde se rumora que se celebran rituales para pedir protección. La idea no nos sorprendió. En estos territorios, la mezcla de creencias ancestrales y superstición es fuerte, pero estábamos entrenados para ignorar esos detalles, o al menos intentarlo. Debíamos de ir por él durante la madrugada. Así la espesura de la oscuridad de la noche nos daría una fuerte ventaja al tener el factor sorpresa y tendríamos más probabilidades de éxito en la misión. Nuestro grupo estaba compuesto por 7 soldados de élite, todos expertos en operaciones de infiltración y con muchísima experiencia en este tipo de misiones. Sabíamos que la zona era traicionera y que este hombre no estaría solo, pero íbamos preparados para cualquier confrontación. Lo que no esperábamos era algo que en las sombras nos estuviera acechando desde el momento en que pusimos un pie en ese territorio. La noche avanzaba con lentitud y cada paso que dábamos, el entorno se volvía más denso. La humedad nos calaba hasta los huesos y la niebla que cubría la montaña parecía un manto espeso que borraba nuestros rastros. A veces escuchábamos crujidos a la distancia, pero cuando intentábamos acercarnos para identificar la fuente, no había nada. Fue entonces cuando vimos las primeras huellas en el camino. Eran grandes, mucho más de las que cualquier animal de esa región dejaría, y la forma de las huellas eran extrañas. Algo entre una pata y un pie humano, pero con dedos largos y garras. Parecía ser una extraña mezcla, como si fuera un animal fusionado con un humano, ya que esas huellas indicaban que estaban caminando a la par, no por separado. Nos miramos entre nosotros, sin decir ni una sola palabra, pero todos lo sentimos. El aire se volvió más pesado y una tensión invisible nos rodeaba. Mientras seguíamos avanzando, nuestro comandante ordenó una pausa para verificar el terreno y tratar de averiguar el origen de estas huellas. Cada uno se movió en silencio, revisando el perímetro. Fue entonces cuando escuchamos un murmullo, como una voz baja que venía desde la espesura del bosque, un murmullo gutural y antiguo. ¿Escucharon eso?, murmuró uno de mis compañeros, mientras escaneaba el área con su linterna. El capitán nos indicó que siguiéramos avanzando, como si nada hubiera pasado, aunque el susurro parecía retumbar en nuestras cabezas. Las huellas nos llevaban hacia una zona de la montaña donde los árboles se volvían más espesos y altos, bloqueando casi por completo la luz de la luna. Las ramas formaban figuras que parecían extenderse hacia nosotros, como si fueran manos intentando alcanzarnos. A medida que nos acercábamos al punto donde nuestro objetivo se supone que debía estar, las señales de que alguien o algo nos seguía
se volvían cada vez más evidentes. Una sombra alta cruzó delante de nosotros, rápido, casi como un destello. Uno de mis compañeros se detuvo de golpe, mirando hacia el lugar donde había desaparecido. ¿Alguien vio eso?, preguntó en un tono bajo, casi tembloroso. No respondimos, pero sí nos mantuvimos alerta. Era imposible que fuera un hombre común, por la forma en la que se movía, por la velocidad y por el tamaño. Parecía más una bestia que algo humano. Sin embargo, sabíamos que debíamos seguir adelante. El objetivo estaba cerca y retroceder no era una opción. Nuestra misión era llevar a cabo la captura, sin importar lo que nos estuviera siguiendo. Nos movimos en formación, en completo silencio, aunque ahora cada paso era un esfuerzo para controlar la ansiedad. Finalmente, llegamos a una especie de claro en el medio de los árboles. Allí, al pie de la colina, había una choza vieja y deteriorada. Según nuestra información, el capo podría estar escondido en alguna estructura improvisada como esta. Nos acercamos con sigilo, dispuestos a entrar y asegurar el área, acabando con cualquier clase de resistencia que opusiera al capo o los sicarios que estaban a su servicio. Sin embargo, algo nos detuvo. A un lado de la choza, entre las sombras, un par de ojos brillaban, observándonos desde la oscuridad. Nos quedamos inmóviles, enfrentando a la figura que nos observaba. La forma se fue haciendo más clara y entonces la vimos. Era una figura alta, corpulenta y cubierta de pelaje oscuro. No era un hombre ni un animal que hubiéramos visto antes. Tenía forma humana, pero sus extremidades eran alargadas y sus ojos emitían un brillo amarillento que perforaba la oscuridad. El capitán nos dio la señal de retroceder lentamente, sin hacer mucho ruido, tratando de escapar de ese lugar sin hacer alboroto para evitar la confrontación. Pero antes de que pudiéramos movernos, la criatura lanzó un gruñido que resonó en toda la espesura de los árboles que nos rodeaban. Un sonido profundo y gutural que nos erizó la piel. Se lanzó hacia nosotros con una velocidad inhumana. Desenfundamos nuestras armas rápidamente y comenzamos a disparar contra esa criatura, pero parecía que las balas apenas si lo afectaban. Cada vez que le disparábamos, la criatura se desvanecía en una sombra, solo para reaparecer en otro punto, rodeándonos y jugando con nosotros como si fuéramos sus presas. Su velocidad era tal que no pudimos asestarle ni un solo tiro. Siempre lograba evadirnos, por lo que al vernos superados por sus habilidades especiales, decidimos tratar de escapar a toda velocidad de ese lugar. Mis compañeros y yo nos movimos en todas direcciones, intentando mantenernos juntos, pero el miedo comenzaba a hacerse palpable. Uno de los nuestros intentó lanzar una granada de humo para intentar dispersar a la criatura. Tal vez su olfato o su visión era lo que lo protegía de nuestros disparos, pero la figura desapareció en el momento exacto, reapareciendo detrás de él. En cuestión de segundos, vimos como una sombra lo envolvía y escuchamos su grito de horror. El capitán ordenó la retirada. No podíamos enfrentarnos a algo así. Mientras corríamos por el bosque, la criatura seguía apareciendo a nuestro alrededor, dejando huellas en el suelo y susurros en el aire que parecían reírse de nosotros. Estábamos atrapados en su territorio, y cada paso que dábamos se sentía como una provocación hacia ella. Llegamos a un punto alto de la montaña donde podíamos ver el amanecer en el horizonte. La criatura o lo que fuera no había dejado de seguirnos, pero en cuanto los primeros rayos de luz comenzaron a iluminar el área, sentimos como el ambiente se aligeraba, como si el poder de aquella cosa se debilitara. Era como si de alguna forma la luz solar la afectara severamente. Nos reagrupamos, agotados y con la moral desgastada. Nos habíamos enfrentado a algo más que iba allá de cualquier entrenamiento o táctica. Era algo ancestral, protector de la tierra que habíamos invadido sin saberlo. Fue entonces cuando el capitán decidió comunicarse con el centro de mando, reportando que la misión había fracasado, pero que habíamos encontrado algo más, algo que no podíamos explicar. Conforme descendíamos de la montaña, el susurro que nos había atormentado durante la noche comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente reinó el silencio. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que lo que habíamos visto y vivido en esa misión nunca se contaría oficialmente.
De regreso en la base, todos intentamos retomar nuestras rutinas, aunque algo en nosotros había cambiado. Perdimos a nuestro compañero en esa montaña, y a pesar de que su ausencia se registró como una baja por accidente en misión, cada uno de nosotros sabía la verdad. Este tipo de cosas suceden en las operaciones. Sin embargo, nunca nos habíamos topado una criatura mística como lo era aquella. Las noches siguientes, algunos compañeros comenzaron a soñar con aquellos ojos brillantes, con los gruñidos y las sombras que parecían moverse en sus habitaciones. Ninguno de nosotros volvió a hablar de esa misión, pero sabíamos que en algún lugar de esas montañas, el Nahual seguía esperando, protegiendo su territorio de aquellos que se atrevieran a cruzar sus dominios. Dame un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En lo profundo de la sierra, un grupo de hombres armados marchan en fila, avanzando con cautela en la oscuridad. Los operarios del GAFE se mueven en silencio, sus respiraciones entrecortadas por el esfuerzo y el aire pesado de la montaña. El objetivo es claro: desmantelar una base de traficantes de armas que se ha refugiado en la zona, bajo el supuesto amparo de una misteriosa organización conocida como el Culto de los 13. Sin embargo, lo que se encuentran va más allá de cualquier amenaza ordinaria. Símbolos tallados en piedras, rituales oscuros y hombres que, con miradas vacías, los observan desde las sombras sin siquiera parpadear. Algo dentro de la montaña parece estar esperando su llegada, y conforme se adentran, la realidad y las sombras comienzan a desdibujarse. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Ignacio, y llevo casi una década en el grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES. Aunque he tenido mi buena dosis de misiones y operaciones en territorios hostiles, lo que encontramos en aquella sierra fue algo que jamás imaginé presenciar. Nos asignaron una misión en las profundidades de la Sierra de Guerrero, donde se decía que operaba un grupo de traficantes de armas. No era cualquier organización. Esta se encontraba protegida, al parecer por un grupo conocido como el Culto de los 13. La información que obtuvimos no era muy específica, pero sabíamos que este culto había estado aterrorizando a las comunidades cercanas, extendiendo su influencia por los pueblos y forzando a la gente a obedecerlos bajo amenazas de muerte, reclutándolos a la fuerza a los hijos varones de pequeñas comunidades, con el fin de que sirvieran en su organización. La misión era sencilla: infiltrarnos, localizar la base y neutralizar a todos los objetivos. La mayoría de estos traficantes, según informantes, estaban controlados por una especie de líder espiritual, un hombre que manejaba rituales y protecciones para sus seguidores. Había quienes decían que esos rituales daban a esos hombres una lealtad inquebrantable y una temeridad ante la muerte, aunque para nosotros eso solo sonaba a superstición. No podíamos ignorar los reportes sobre la efectividad y el temor que causaba el culto en la región. Nuestro grupo estaba compuesto por 6 soldados bien entrenados en combate, y aunque algunos de nosotros bromeaban acerca de los rituales, el ambiente se volvía más tenso conforme ascendíamos la montaña. Estábamos preparados para enfrentar criminales bien armados, pero nadie en nuestro equipo esperaba lo que realmente íbamos a encontrar en aquella base. La noche estaba cerrada y la vegetación se hacía cada vez más densa y opresiva. Con cada paso que dábamos, el silencio se volvía más pesado, como si incluso los animales evitaran merodear por esta zona. Finalmente, llegamos a un área despejada donde se encontraba lo que parecía ser un campamento improvisado. Sin embargo, la primera señal de que algo andaba mal fueron las marcas que había por todas partes: símbolos tallados en la madera de los árboles, figuras extrañas dibujadas en el suelo y restos de lo que parecían ser rituales recientes, velas consumidas y recipientes con líquidos oscuros. El capitán, nuestro líder, nos indicó que siguiéramos avanzando en formación, alertas a cualquier movimiento. Pero mientras nos adentrábamos en el campamento, las señales de actividad humana empezaron a desvanecerse. No había señales de vigilancia ni movimiento cerca de las tiendas. En cambio, una especie de altar improvisado estaba en el centro del campamento,
Al acercarnos, notamos que estaba cubierto de huesos de animales y pequeñas cosas extrañas, figuras hechas de ramas y telas que parecían colgar como amuletos alrededor del altar. Era como si fueran muñecos vudú, pero diferentes. No sé bien cómo explicarlo, pero parecían trabajos de brujería. Justo en ese momento, escuchamos un susurro. Era bajo, como un murmullo que venía de la oscuridad, y aunque no podíamos identificar las palabras, todos lo escuchamos al mismo tiempo. Nuestro instinto nos decía que nos alejáramos de ese lugar, pero el capitán insistió en seguir adelante. La misión era neutralizar cualquier amenaza en el área, y eso significaba llegar hasta el corazón de esta extraña organización. Nos adentramos en una especie de cueva al final del campamento, donde sospechábamos que podría estar el líder del culto. La entrada estaba marcada con más de estos símbolos, y el aire en su interior era denso, con un olor a moho y algo que no podíamos identificar. Avanzamos en silencio. Nuestras linternas estaban iluminando el camino entre las sombras. A medida que profundizábamos en la cueva, el susurro se hacía más fuerte, y fue cuando encontramos a los primeros seguidores del culto. Eran 3 hombres que estaban de pie entre la penumbra, con los ojos abiertos pero sin brillo, observándonos sin ninguna reacción ante nuestra presencia. Uno de mis compañeros intentó comunicarse con ellos, pero no respondieron. Era como si estuvieran en trance, perdidos en alguna especie de control mental. El capitán dio la orden de avanzar y cuando los tocamos para moverlos, sus cuerpos cayeron al suelo, rígidos y fríos, como si hubieran estado muertos por horas. Sin embargo, sus ojos permanecían abiertos, mirándonos con una expresión que no puedo olvidar. No era odio, no era miedo, ni siquiera tristeza. Era más bien vacío absoluto. No reflejaban absolutamente nada, como si su mirada estuviera completamente muerta. La tensión aumentaba, pero no podíamos detenernos en ese momento. Estábamos tan cerca de conseguir nuestro objetivo. Seguimos avanzando hasta que finalmente llegamos a una cámara amplia en el corazón de la cueva. Y allí lo vimos. Un hombre alto, vestido con una túnica oscura y con el rostro cubierto por una máscara de hueso en forma de cráneo. Nos observaba desde el fondo. A su alrededor había más de estos hombres en trance, algunos con armas improvisadas en las manos, otros simplemente de pie, como si esperaran alguna señal. El líder del culto levantó las manos y comenzó a murmurar en una lengua que no reconocíamos. De inmediato, sus seguidores se lanzaron hacia nosotros, sin miedo y sin consideración alguna por su seguridad, lo cual era una completa locura, ya que si bien estaban armados con dagas y huesos afilados, nosotros teníamos armas de fuego, por lo que eran inútiles sus esfuerzos. Pero pronto nos daríamos cuenta que esto no nos serviría de mucho. Disparamos contra ellos y mis compañeros también hicieron lo mismo, pero sus cuerpos parecían no reaccionar al dolor. Caían, solo para levantarse y seguir avanzando, como si estuvieran poseídos por una fuerza que no entendíamos. El líder del culto continuaba su cántico, y entonces sucedió algo inexplicable. Las sombras alrededor de la cueva parecían cobrar vida, moviéndose como si fueran figuras oscuras y retorcidas, acercándose hacia nosotros. Sentí una presión en el pecho, una sensación de frío que no había sentido jamás. Mis compañeros comenzaron a gritar, algunos disparando a las sombras, otros retrocediendo llenos de pánico. Fuimos víctimas de una crisis colectiva. Estábamos sufriendo el ataque de lo que parecía ser un culto oscuro, y algo más allá de nuestro entendimiento se estaba haciendo presente contra nosotros. Fue entonces cuando uno de estos seguidores, un hombre que había recibido múltiples impactos de bala, se acercó lo suficiente para golpearme. Sentí su fuerza, algo sobrehumano que me lanzó contra la pared. En ese momento, el capitán, con una calma impresionante, lanzó una granada al centro de la cámara y el estruendo fue ensordecedor. Los cuerpos de los seguidores se desplomaron y por un momento las sombras parecieron desvanecerse. Cuando el humo empezó a disiparse, miré hacia el centro de la cámara. El líder del culto estaba de pie,
mirándonos fijamente. Su máscara de hueso se había roto, revelando unos ojos profundos y oscuros que parecían absorber toda la luz. Su mirada me heló la sangre, pero cuando intentó avanzar hacia nosotros, el capitán dio la orden de retirada. No podíamos enfrentarnos a algo que no podíamos comprender. Nos movimos con rapidez, dejando atrás la cueva y el campamento, sin detenernos ni un momento, como si nuestras vidas dependieran de ello. Nuestras piernas estaban cansadas por todo el trayecto y la intensidad del escape, pero la adrenalina nos mantenía de pie, hasta que finalmente alcanzamos una zona segura donde pudimos contactar al mando y pedir extracción. Todos estábamos en shock, intentando asimilar lo que habíamos visto, lo que habíamos enfrentado en esa montaña. El culto, la lealtad ciega de sus seguidores, el líder que parecía controlar las sombras mismas. Nada de esto tenía sentido, y aunque habíamos destruido parte de la base, sabíamos que no habíamos terminado con ellos. Sentía que la mirada de aquel líder aún me perseguía, como si su presencia hubiera dejado una marca en nosotros. De regreso en la base, cada uno de nosotros fue evaluado tanto psicológicamente como físicamente, y aunque los médicos decían que estábamos bien del cuerpo, algunas heridas, pero nada de gravedad. Sin embargo, también afirmaban que algo en nuestras mentes había cambiado. Parecía ser que habíamos desarrollado una clase de trauma mental. Incluso nos descansaron durante mucho tiempo para reponernos mentalmente de la situación. A veces, en las noches, despierto de golpe y siento que algo me observa desde la oscuridad. Y escuché a otros del equipo decir que sienten lo mismo. El reporte oficial fue archivado, clasificado como una operación exitosa. Después de todo, gracias al artefacto explosivo, habíamos logrado derribar a la mayoría de sus integrantes, pero ninguno de nosotros podría olvidarse de lo que realmente sucedía en esas montañas. El capitán recomendó que jamás volviéramos a hablar del culto de los 13, pero sé que su poder sigue allí, en alguna parte, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente y continuar con sus oscuros rituales. Nunca olvidaré sus ojos, ni las sombras que parecían moverse al compás de sus cantos, y aunque intentamos dejar todo eso atrás, sabemos que hay cosas en esas montañas que jamás deben ser perturbadas. En la frontera sur, un pequeño escuadrón de soldados de gafes se desplaza con sigilo a través de la selva densa, siguiendo la pista de un supuesto grupo de traficantes de especies de animales exóticas protegidas. Cuando llegan a un claro en medio de la sierra, encuentran un campamento solitario, lleno de restos y símbolos que los dejan en silencio. Pieles secándose al sol, plumas ensangrentadas, huesos en espiral y marcas antiguas talladas en los árboles. La atmósfera se vuelve pesada y esa noche, uno de sus compañeros desaparece sin dejar rastro. A la distancia, los soldados escuchan su voz, pero algo en el tono y en el eco que lo acompaña les eriza la piel. Pronto, descubrirán que están en territorio de un nahual y que han despertado una ira que no se apacigua con facilidad. Buenas noches, Foster. Mi nombre es David, y aunque he pasado varios años como parte de los gafes, aquella operación en la frontera sur de México me hizo reconsiderar todo lo que creía sobre lo que somos capaces de enfrentar. La misión parecía rutinaria: desarticular un campamento de traficantes que comerciaban especies protegidas, animales exóticos, cuya raza y venta eran ilegales. Según los reportes, este grupo operaba en una zona muy particular, un área montañosa cubierta de selva y repleta de vida salvaje. Parecía ser que traían este tipo de especies desde Sudamérica y las traficaban rumbo a Estados Unidos y a Europa, por lo que era nuestro deber detenerlos. Nuestro equipo se desplazó al área con la idea de localizar y destruir el campamento y asegurar cualquier recurso o evidencia que los vinculara con otros traficantes. Íbamos bien armados, con el entrenamiento y la experiencia que en situaciones normales habría sido suficiente para cualquier operación de este tipo. Sin embargo, al adentrarnos en esa selva, el ambiente comenzó a sentirse denso. El camino era lento y complicado. La vegetación era espesa y las ramas parecían enredarse en nuestras mochilas y armas, como si quisieran detenernos de alguna manera.
De alguna forma, esa selva parecía tener voluntad propia, y mientras avanzábamos, el aire se volvía más pesado, cargado de una humedad casi asfixiante. Finalmente, después de horas de camino, llegamos a un claro en el que, según nuestros mapas y las coordenadas del informe, debía ser el campamento de los traficantes. La primera impresión al ver el campamento fue extraña. No había señales de actividad humana reciente. No había fogatas ni huellas frescas, pero el lugar estaba lleno de elementos perturbadores. Alrededor de lo que parecían ser improvisadas casas de campaña, encontramos pieles colgadas de ramas, con una mezcla de plumas. Algunos de los huesos estaban dispuestos en formas extrañas, figuras espirales y patrones que ninguno de nosotros logró reconocer. En los troncos de los árboles había símbolos tallados, algunos de ellos tan profundos que parecían ser parte natural de la corteza misma. A pesar de que no había señales de los traficantes, el capitán nos ordenó hacer una revisión completa del lugar. La noche comenzaba a caer y la selva pronto se llenó de sombras que parecían alargarse con cada minuto. Instintivamente, todos sentimos un escalofrío al ver el campamento, pero la misión era clara y debíamos asegurarnos de que el lugar estaba realmente desierto antes de seguir adelante. Mientras inspeccionaba el área, escuché a unos metros de distancia a unos de mis compañeros que murmuraban algo para sí mismos. Me acerqué y noté que estaban observando con preocupación un símbolo grabado en la tierra, una especie de círculo con una línea cruzada en su centro. «Es un símbolo de protección o de advertencia», dijo con voz baja. Aquella frase quedó grabada en mi mente. Algo en ese campamento me generaba un mal presentimiento. Poco después de instalar nuestras tiendas para pasar la noche, nos organizamos en turnos de vigilancia. La primera guardia fue de un compañero, quien era de los más experimentados en el grupo, especialmente en este tipo de operaciones en la selva, quien aceptó el turno con normalidad. Sin embargo, apenas unos minutos después, se escucharon unos ruidos extraños desde la selva. Al principio creímos que eran animales, hasta que escuchamos claramente lo que parecía la voz de nuestro compañero, llamándonos desde el interior de la vegetación. El problema era que nuestro compañero no estaba fuera de la tienda. Cuando miré a mi alrededor, noté que él ya no estaba en su puesto de vigilancia. Desperté a los demás de inmediato al ver que este había desaparecido de la nada, y rápido organizamos una búsqueda. Pero el lugar era traicionero, lleno de maleza y barrancos oscuros entre las sombras. Todos escuchábamos la voz de nuestro compañero, llamándonos en susurros que parecían alejarse y acercarse sin un patrón claro, como si se moviera entre los árboles. Al escucharla, sentíamos una extraña vibración en el pecho, una resonancia que no había experimentado antes. No era una voz normal, tenía una clase de eco, un sonido profundo que se expandía en la oscuridad. El capitán, con rostro tenso aparente por toda esta situación, nos ordenó mantenernos juntos y buscar con cautela, pero conforme avanzábamos, los sonidos se volvían más perturbadores. La voz de nuestro compañero parecía que cambiaba de tono, de lugar, como si estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. De repente, otro de nuestros compañeros, el tigre, uno de los soldados más jóvenes, gritó. Señalaba a lo lejos y cuando miré en esa dirección, vi una figura que parecía nuestro compañero perdido, caminando lentamente entre los árboles. Lo llamamos por radio, pero no hubo respuesta. Decidimos acercarnos en formación, con nuestras linternas enfocadas en su figura. Sin embargo, al llegar al lugar donde lo habíamos visto, no había nadie. La figura había desaparecido, dejando solo unas huellas extrañas en el suelo. Huellas que parecían cambiar de forma, alternando entre pies humanos y lo que parecían ser patas de algún animal grande. Fue en ese momento cuando sentimos que no estábamos solos. A nuestro alrededor, la selva parecía cobrar vida, susurrando en un idioma que no comprendíamos, como un canto que resonaba en nuestras mentes. Entonces, escuchamos claramente una voz grave y antigua que parecía provenir de la propia tierra, diciéndonos que habíamos profanado un santuario. Tras escuchar esto, intentamos retirarnos rápidamente, pero la selva
parecía cerrarse a nuestro alrededor, bloqueando nuestros caminos con raíces y ramas espesas. Cada paso que dábamos era respondido por un susurro, un sonido que parecía retumbar en el suelo bajo nuestros pies. De pronto, el capitán cayó al suelo, como si algo lo hubiera empujado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, observando algo entre las sombras, y cuando intentamos levantarlo, gritó con una voz que no parecía suya: «¡El nahual ha despertado!». Desesperados, empezamos a correr en dirección contraria, sintiendo que algo nos perseguía. Las sombras alrededor parecían moverse y de reojo pude ver una figura enorme y oscura, con la forma de un hombre y un animal a la vez, siguiendo nuestros pasos. Aquella entidad tenía ojos brillantes que parecían observarnos con una mezcla de furia y desprecio, como si fuéramos intrusos en su dominio. Finalmente, llegamos a un punto despejado donde la densidad de la vegetación empezaba a disminuir. Corrimos sin detenernos hasta encontrar un camino que nos llevara a un lugar seguro. Cuando finalmente salimos de la selva, estábamos completamente exhaustos, cubiertos de rasguños y heridas superficiales. Miré a mi alrededor y noté que todos parecíamos haber envejecido años en esa noche. La voz de mi compañero todavía resonaba en mis oídos, como un eco que jamás se disiparía. De vuelta a la base, nos sometieron a exámenes médicos y psicológicos y nos recomendaron guardar silencio sobre lo sucedido. A mi compañero caído nunca lo encontramos, ni siquiera una pista de su paradero. Al revisar el reporte, simplemente se indicó como desaparecido en acción. Sin embargo, quienes estuvimos ahí sabemos lo que realmente sucedió. Nuestro compañero no estaba perdido, sino atrapado por algo más, algo que lo había tomado como un tributo por nuestra intromisión en su territorio. Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz llamándome desde la oscuridad, y en mis pesadillas veo sus ojos brillantes del nahual observándome desde las sombras. Nunca volví a sentirme seguro en la selva, y aunque he enfrentado muchas cosas desde entonces, nada se compara con el terror de saber que hay algo en aquellos territorios que jamás podremos comprender. La próxima vez que nos manden a una operación en la selva, sé que el eco de mi compañero nos seguirá, y que el nahual siempre estará esperando, guardando su santuario de cualquier intruso que ose perturbar su eterno descanso. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra selva para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.